duré todo un fin de semana sin computadora, pero gracias al Señor estamos aquí. Es el tiempo perfecto de Dios. En su soberanía quería que fuera hoy, así que aquí estamos. Así que le doy gracias al Señor. Gracias, Vivian, por la invitación. Y bueno, estoy teniendo muchas personas de Chile últimamente y doy gracias al Señor. Voy a hacer una corta presentación que Vivian me pidió que me presentara. Mi nombre es Liliana Yambés. Soy colombiana, de pura cepa, criada en Colombia. Así que soy suramericana, por eso, usted sabe, me emociona mucho hablar con la gente suramericana, porque tardo mucho tiempo en hablar. Estoy más involucrada con la gente del Caribe y Centroamérica. Pero bueno, damos gracias al Señor por eso. Eh, salí de 25 años, hace un poquito de tiempo corto, ya tengo 60, de Colombia, después de haber graduado en mi universidad y tener la situación difícil de Colombia, eh, a encontrar un sueño aquí, pero mi padre me dio 2 años, yo tenía mi oficina, vivía muy bien allá, pero aquí conocí a mi esposo y conocí al Señor. Así que el Señor permitió en su gracia y misericordia, como escogida, que aquí conociera de él y conociera a mi esposo. Formamos un hogar, tenemos 4 hijos, tenemos 10 nietos, 2 en el cielo, 8 en la tierra. Eh, ¿Qué puedo decirles? Hemos sido misioneros, servimos en nuestra iglesia local en Miami por más de 10 años. El Señor me llamó 4 años antes a mí que mi esposo y oraba mucho hasta que el Señor lo llamó a él y fuimos al campo misionero con los últimos tres de 9, 7 y 5 años. Hemos servido 10 años y medio en República Dominicana, 7 años y medio en México y 3 años en Panamá en plantación de iglesias. Así que soy esposa de pastor, esposa de plantador de iglesias. Parece que se le pegó el internet o soy yo. Vamos a esperar un poquito. Voy a avisar. Sí, parece que se le puso. Sí, Eh, se le pegó. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. ¿A dónde me quedé? Que es esposa de pastor y plantador de iglesias. Ok. No, no nos habíamos perdido mucho, ¿no? Así que mi vida fue muy desordenada. Antes de conocer al Señor, estuve en la santería, en brujería, eh, promiscuidad y rumbas, alcohol. Y esto lo cuento no por darle el valor al testimonio, sino darle la, la, la gloria a Dios de su gracia y su misericordia para conmigo, ¿no? Y también lo cuento porque hay veces leemos la palabra y vemos una samaritana, vemos, eh, vemos a Rahab, una prostituta, y vemos vidas cambiadas en la Biblia, ¿cierto? De mujeres. Pero hay veces no pensamos que eso existe todavía, o hay veces nos convertimos adultas, y se lo digo porque así lo viví. Cargamos como con el pecado, ¿no es cierto? Dios nos liberó, nos limpió del pecado, nos salvó, por su gracia fuimos perdonadas, pero nosotros no acabamos de entender lo que es la salvación, de lo que es el evangelio, lo que es el verdadero evangelio, que es transformación de vida, que cambia vidas, ¿no es cierto? Entonces, y cómo debemos venir a la palabra de Dios, y como dice Romanos 12:2, que nos podemos cambiar nuestra transformación, nuestra mente, conforme a la palabra, para poder vivir vidas que glorifiquen al Señor. No que no pequemos, porque lógicamente somos como hemos sido pecadoras redimidas, pero, pero que podemos glorificar con nuestras vidas al Señor. Entonces, ese es mi testimonio. Estamos ahora en Estados Unidos, después de servir en el campo misionero fuera, el Señor nos ha traído de nuevo a servir entre los latinos en una época bastante difícil en Estados Unidos, pero la gloria se la lleva el Señor. Decimos sí, no deja de ser eh, estresante, pero en toda parte donde llevemos el evangelio, en cualquier parte del mundo donde estemos,
siempre vamos a entender que el evangelio es evangelio, que va a haber situaciones difíciles, pero que Dios se sigue glorificando y que tiene escogidos en parte de todo el mundo. Mi esposo es cubano, yo soy colombiana. eh, y bueno, ¿qué puedo decirles? Empecé otra vez la escuela cuando mis hijos se fueron a estudiar a la universidad, dado que yo estuve con mi esposo, bueno, criando mis hijos, estando escuela en casa, que era algo que yo no pensaba dar porque no me domino el inglés, pero a Dios le plació y se glorificado en eso. Eh, y, y en el ministerio tiempo completo con mi esposo. eh, y entendía que tenía que ir al seminario, pero fui después de que mis hijos ya se fueron a la universidad, al seminario. Así que empecé ya con mis años a estudiar de nuevo de una forma cibernética, cosa que yo no estoy, no me crié en la cibernético, así que ha sido retante, pero ha sido una bendición el poder ser intencional en seguir aprendiendo la palabra de Dios. No es para tomar un título más, sino para seguir aprendiendo, para dar por gracia lo que por gracia el Señor ha dado. Me gradué de estudios teológicos en el 2019, pero mi pasión ha sido la consejería bíblica, caminar en consejería, y es lo que más he hecho, y discipular mujeres, entrenar mujeres, eh, y ser parte de la plantación de iglesias junto con mi esposo. Y ahora recientemente me gradué de consejera bíblica en SODEM, y estoy haciendo ahora el doctorado en evangelismo y misiones. ¿Y esto qué quiere decir? Le veo muchas caras jóvenes, creo que yo soy la única viejita. Así que las motivo, nunca es tarde, así como estudiamos temas seculares, también tenemos que prepararnos en las cosas del Señor, no para decapitar pastores, como siempre lo digo, no, ni querernos ser superiores a quizá otras hermanas y otros hermanos, no, primeramente para nuestro corazón y segundo para servir al Señor con las bendiciones que nos da. Entonces, eso es un poquito, Dios me ha permitido escribir. Soy matemática, por lo tanto que la escritura no era mi fuerte, pero allá fue donde el Señor me llevó, y hay que hacerle caso al Señor donde te lleva. Y pues he empezado a amar la escritura. El libro vino porque alguien de Lightway me lo pidió y que quería que yo dijera el tema. Y uno de los temas que yo siempre desde que me convertí fue mi peso, es las disciplinas espirituales, porque uno viene al Señor, conoce al Señor, y bueno, y entonces que llega a la iglesia, pues hay todo un discipulado y todo, pero aunque vengamos con título universitario o no lo vengamos con título universitario, llegar a los caminos del Señor es llegar de cero, porque esto es espiritual, no es algo de secular. Entonces, ¿cómo caminar fácilmente, pero bíblicamente, de la mano de la palabra de Dios y de que te pueda guiar? ¿Qué es la zapata? Bueno, eso es en dominicano. Se me olvidó en colombiano cómo es. Es el fundamento de colocarle en una casa, le llaman zapata en dominicana. Perdón, es que a veces se me traban el español de los países. Se me olvidó en colombiano. Creo que en Sudamérica se dice toda parte así. Entonces, la parte de el cimiento, ya, el Sí. cimiento, ¿no? El cimiento. Entonces, yo siempre cargaba con eso y siempre enseñaba. Y yo decía, no tengo un libro que sea sencillo, que sirva para discipular a otra persona, que sirva para darlo en las iglesias, y poder ser el cimiento para poder otros temas. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú le vas a hablar a una persona del rol de la mujer? Yo fui feminista empedernida. La primera página que cuando me convertí, cuando leí que hay que someterse al marido, fue la primera página que quise arrancar de la Biblia. Y podemos reírnos ahora. Y yo me río de eso, guau, dije yo, Dios mío, pero en ese momento era mi sentir. ¿Por qué? Porque yo estaba nueva en el Evangelio, era un bebé. Entonces, para tú comprender qué es el sometimiento bíblico, tú tienes que pasar por entender bien el Evangelio, entender bien que Él es el Espíritu que te va a cambiar. Nadie va a cambiar a nadie. Es el Espíritu que va a ir cambiando y que va a ir ayudándote en medio que tú vas caminando por la escritura.
el Señor va transformando cosas en tu vida conforme a lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, por eso se escribió este libro. Y mi esposo escribió el de los hombres con los mismos títulos. Y en la introducción, pero antes de eso quisiera orar. Eso es un poquito, vamos a dejar un tiempo al final para que podamos hacer algunas preguntas. Si no me las sé, le digo que no me las sé y se las contestamos después, pero quisiera que oráramos un momentico y entregáramos este tiempo al Señor en que vamos a compartir algunas cosas de lo que es el libro y podamos hacer las preguntas. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche y te damos tantas gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en una cruz y a derramar su sangre, a ser sepultado, a ser resucitar por la esperanza eterna y por tener también la bendición de vivir en esta tierra con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que como dice tu palabra, aun cuando no sabemos ni cómo orar, Él está intercediendo con gemidos indecibles conforme a la voluntad tuya y todo obra para bien de tus hijos, Señor. Gracias por Cristo, porque también está intercediendo por nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que podamos estar viviendo tiempos difíciles como los estamos viviendo, muchos, el mundo entero, aquellos que somos tus hijos, estamos arraigados en que tú eres un Dios soberano, que no hay nada que suceda sin tu control, que no hay nada que pase en esta vida sin que ya no esté escrito, Señor. Gracias por tu palabra que la tenemos en nuestro idioma, Señor. Gracias por la iglesia, pastores que nos han dado. Gracias por mis hermanas que hoy puedo compartir con ellas de las grandezas que has hecho, Señor, y que seguirás haciendo a través del tiempo con tus escogidos. Padre, perdona mis faltas, perdona mis pecados que son muchos, Señor. Guárdame pecados ocultos, como dice tu palabra, de soberbia. Haz que tú crezca y yo mengüe. Haz que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean de tu agrado, mi roca y mi redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas, Vivian, ¿ustedes ya empezaron a hacer el libro? No, solo ¿No? hicimos un breve panorama muy general la vez pasada, Ok, pero perfecto. Ok, yo entonces, gracias Vivian. Yo hoy les voy a hablar un poquito, cositas pequeñitas de lo que es el libro y por qué, recuerde, si hay alguna seminarista, el libro es bien sencillo. No es para, el libro no está hecho para una cátedra de seminario. Es un libro sencillo para la iglesia local, es sencillo para poder discipular a otras personas, pero muy bíblico, bíblico, y ahí es donde se centra, ¿no? El hecho de que es bíblico. Los temas en la introducción, en el prefacio y la introducción, abarco lo que es el evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas no han entendido lo que es el evangelio. Aún gente que viene de otras iglesias cristianas no han entendido el evangelio, cómo es el evangelio y por qué es el evangelio, ¿no? Entonces me dediqué a escribir entre prefacio e introducción lo que es el evangelio, la necesidad, el fundamento sólido que el evangelio bíblico y lo que es la base para las disciplinas espirituales. Porque una persona que no se haya arrepentido de sus pecados y reconocido a Cristo como Salvador personal, lógicamente el hecho que ore, el hecho que lea la Biblia, no tiene el espíritu. Y el espíritu es que te da convencimiento de pecado. Entonces es hecho para aquellos que es el fundamento sólido, que es el evangelio bíblico y la base de lo que son las disciplinas espirituales. En la introducción, pues hablo lo que es todo lo que nos va a mostrar. También lo del evangelio y ahorita vamos a ir desarrollando cada pizquitas de cada uno pequeñas. En el primero hablo sobre la presencia del Señor, el segundo en su palabra, tercero la oración bíblica y el ayuno bíblico, el cuarto en la adoración bíblica, el quinto la iglesia local, el sexto el servicio bíblico, el séptimo la evangelización y el último la conclusión. Muchas personas me preguntaron por qué en las disciplinas espirituales incluiste la iglesia local. Bueno, porque la iglesia local es la comunidad de creyentes, que es donde nosotros cuando nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como Salvador personal, crecemos.
Es donde nosotros, como dice su palabra, nos estábamos amonestando, aconsejando unos a otros, donde crecemos. Entonces, ahora con toda esta tecnología que es maravillosa, tú la puedes usar para bien o para mal, pero también tenemos muchos ministerios para eclesiásticos. Yo soy parte del ministerio para eclesiásticos, pero mi primer ministerio después de mi familia es mi iglesia local. Yo debo de ser miembro en una iglesia local porque allí es donde donde la Biblia habla de iglesia local. ¿No es cierto? Entonces, por eso hago la antelación ante cualquier pregunta. Por eso es que en el libro hablo de iglesia local, la importancia de nosotros estar en una iglesia local. Entonces, en el prefacio, tenemos Efesios 2, 8, 9, nos dice, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso debemos de tenerlo bien claro nosotros. Nuestra salvación no es por obras, no es por lo bueno que seamos, ni porque esto o lo otro, no. Es pura gracia. Eso es un don de Dios. Es Dios, por eso es bien importante cuando muchas veces las personas me dicen, no, es que tal persona no es cristiana, está buscando a Dios. Nadie puede buscar a Dios antes de convertirse, porque Dios es el que nos busca para salvación. Dios nos busca para salvación, pero ahora nosotras, cuando ya realmente somos salvas, nosotras sí tenemos que buscar a Dios. De ahí el libro 7 disciplinas espirituales, porque al nosotros ya habernos arrepentido, reconocer a Cristo como Salvador personal, ya nosotros tenemos el Espíritu, ya nosotros debemos de tener esa relación, debemos de tener venir a conocer a un Dios santo, 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 que vamos a través a conocer de la palabra de Dios. Entonces, ahí van a poder ver el testimonio de por qué el libro se escribió, pero lo que da este prefacio es explicar qué es el verdadero evangelio, ¿no es cierto? Son las buenas noticias que nos anuncia que Dios salva a los pecadores. El ser humano es pecador por naturaleza, y un énfasis muy importante: nacemos pecadores. Usted ve que los que tenemos niños, cargamos a los niños, de pronto nos meten un mordisco. Eso nadie le enseñó a morder, pero el innato vino y te agarró y te mordió. Bueno, esa es la naturaleza caída. Es el pecado que nace, que nosotros nacemos con esa herencia. Por eso Cristo vino para el perdón de pecados. Entonces, pensar, de una vez le voy metiendo cositas que no están en el libro, pero entiendo que son importantes. Como mujeres criamos hijos, ¿no es cierto? Y tratamos de criarlo en el camino del Señor, pero recuerde que la salvación es del Señor, ¿ok? La salvación no es de nosotros. Nosotros somos responsables de criarlo en su palabra, porque un día vamos a dar cuenta, igual que nuestros esposos, o si son madres solteras, o si eres divorciada, vamos a dar cuenta. Pero realmente, como dice Romanos, y si tiene alguna duda, léase Romanos 9, todo el libro de Romanos. Romanos 9, 16 dice que es por misericordia, no por obras, es por misericordia, no por deseo ni por esfuerzo, lo dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, que nosotras deseamos que nuestros hijos sean cristianos. Nosotras nos esforzamos porque conozcan la palabra, pero realmente que da la salvación, ¿quién es? El Señor. Entonces, aquí el verdadero evangelio son las buenas noticias que nos anuncian a Dios, que salva pecadores, del ser humano pecador por naturaleza, y está separado de Dios sin esperanza alguna para remediar la situación por sí mismo. Sin embargo, Dios ha provisto los medios de redención. Ese medio es la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. No hay de otra manera, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que cuando escribí el libro fue mis mismas preguntas cuando yo conocí al Señor. O sea, que fuera fácil de explicar aquellas preguntas que yo me hice un día, pero bueno, y ¿por qué nacemos con pecado? Y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso la enseñanza en el prefacio, que es el verdadero evangelio. Vamos a ver la introducción. En la introducción vemos la necesidad. Entonces ahí vamos a ver por qué la necesidad de tener una relación íntima con el Señor. ¿Por qué es necesario, después de que nosotros nos convertimos, tener esta relación? Dice Salmos 16:11: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y si tú lees el Salmo 1,
Dice la palabra del Señor que meditaremos de noche y de día y seremos como árboles plantados junto a aguas y todo lo que hagamos prosperará. Entonces, es importante por qué nosotros tener esa relación con el Señor. Que no es fácil, no es fácil, amadas. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual. Eso no le sale a usted de potencia todos los días venirse a arrodillar al Padre. ¿Sabe cuándo le sale de potencia? Cuando hay sufrimiento, porque no hay para dónde agarrar. Pero cuando las aguas están tranquilas, ¿no es cierto? Usted no está, ay, sí, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Porque esto es una guerra espiritual que son 365 días. Entonces nosotros debemos pedir, como dice el Salmo 1, deleitarnos en el Señor. Entonces ore así, si usted no está así, pídale al Señor, quiero deleitarme en ti. Y usted, el Señor, le va a dar eso. Le va a dar ese deleite, porque aún en los momentos de más tranquilo, no que no sufra, porque todos vamos a sufrir. Usted sufrió, está sufriendo, va a sufrir, prepárese. Eso es parte de la vida en este mundo caído, ¿cierto? No tenía, hoy acaba de haber empezar una guerra entre Israel e Irán y no sabemos qué va a pasar más. Nosotros no sabemos si eso sea el calentón de una tercera, ¿no es cierto? Todo el mundo está así con los ojos, pero nosotros debemos descansar en el Señor, orar simplemente, orar por todas esas vidas que están allí en medio del fuego, orar por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero entendiendo que Dios tiene el control de todo y nada se escapa del Señor. Entonces, ese valor de la relación íntima en la presencia del Señor, Lucas 10, 41, 42 nos dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, sea una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces, aquí vemos, aunque debemos de ser hospitalarias, Marta estaba siendo hospitalaria, pero preocupona. Como hay veces nos ponemos, ¿no es cierto? Somos hospitalarias, pero preocupona. Que todo salga bien, que venga, ayúdame. Pero no se estaba deleitando con la presencia de Jesucristo. Entonces, María, sin embargo, comenzó a deleitarse en el Señor. Y ahí es cuando él dice, ella se estaba deleitando, ella está descubriendo lo que es mejor. Entonces, que nosotras podamos ser esas mujeres que nos deleitemos como María en la presencia del Señor, porque esa parte siempre será recordada. El poder relacionarnos y conocer a otras personas tiene mucho valor, además. Ustedes, perdón, hoy me conocen de esta forma, ¿cierto? A lo mejor Dios nos permite, mm, perdón, nos permite conocernos en persona. Ojalá un día pueda ir a Chile. Eh, o quizá no alcancemos y nos vayamos con el Señor, pero vamos a estar allá en el cielo adorándolo, ¿no es cierto? Pero así le damos a la relación en nosotros, le damos valor y para poder conocernos tenemos que relacionarnos, porque si no, nosotros podemos conocernos por estas cámaras y todo chévere, ¿no es cierto? Pero la relación que tenemos con la gente cercanas, persona a persona, hierro con hierro se afila y amigo con amigo de aguza, como dice la palabra. Es diferente. Entonces, aún más al tener una relación íntima con el Creador y Salvador, es más superior que tenerla con los demás, porque es nuestro Dios. Entonces, la importancia de nosotros tener ese, y como les decía, el corazón de Marta reflejaba ¿qué? Preocupación. Si estuviéramos en vivo, ya hubiéramos hecho algo, eh, ¿cuántas veces nos preocupamos nosotras? ¿Sí o no? Oh, preocuparnos, nos preocupa porque controlador y no nos sale algo como nosotros que preocuponas porque, por cada detalle, ¿no es cierto? Pero esa preocupación no era digna ante los ojos del Señor. Ella estaba más preocupada por atender bien al maestro, pero perdió realmente el valor de compartir con el maestro. ¿Ve? Ella era de atenderlo, no de ganar esa relación con el maestro. Y ahí es cuando nosotros podemos fallar, de preocuparnos tanto en servir y perder el rumbo de tener esa relación con el Señor y cambiar el hecho de servir más que tener la relación con el Señor, que es primero. Entonces debemos de tener muy en cuenta esa parte. María escogió
la mejor, y si nosotros venimos a 1 Timoteo 4, 7, 8, dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuento de vieja. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y la que viene. Entonces, ahí nos está diciendo cómo nosotros no debemos de perder el tiempo en otras cosas, ¿no es cierto? Y déjeme decirle, hoy perdemos el tiempo en tantas cosas que podemos usarla para tener esa relación con el Señor y conocer al Señor. También hablo sobre los resultados, porque hay resultados, hay beneficios de ejercitarnos espiritualmente. Crecemos en obediencia, desarrollamos una sumisión, hermana, porque eso no viene de nosotras, viene del Señor, porque la palabra dice someteos unos a otros. Las casadas someteos al esposo, pero una parte de forma bíblica, ¿no? No es que si tu esposo te va a decir, roba tal cosa, tú lo vas a hacer, no. Es de forma bíblica. Transformamos nuestra mente, transformamos nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que ser esa mujer que podemos estar a los pies del Señor. Y estar en los pies del Señor es cultivar una quietud ante Él, levantarnos, determinar tiempo, meditar en su palabra, arrepentirnos delante de Él, ¿cierto? Entonces, en toda esta introducción vamos hablando del diseño del Señor para nosotras y cómo nos ayuda el pasar ese tiempo con el Señor para comprender el diseño que el Señor también nos ha dado. En la presencia del Señor, que es el primer capítulo, dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe tus mandamientos. Salmo 119, 10. El Salmo 119 es el más largo y el que habla de la palabra del Señor. Entonces, la disciplina de estar sola con el Señor. En estos tiempos es muy fácil estar solo, pero con el computador, con las redes sociales, eh, conversando por un chat, pero necesitamos pasar ese tiempo para conocer al Dios Santo. Recuerde que la palabra del Señor no es para resolver problemas. Voy a abrir la Biblia, Judas se ahorcó, yo también me voy a ahorcar. No, porque la Biblia no se habla de esta manera, ni se va para resolver un problema, ni abrirla porque me salió este versiculito este día. La Biblia es para conocer a un Dios santo, 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 que a través del Espíritu Santo es que lo vamos a conocer cuando estamos expuestas a la palabra del Señor. Por eso se dice en misiones cómo es necesario seguir traduciendo la Biblia en los dialectos, porque es los idiomas del corazón. Entonces, el avivamiento, ¿quiénes lo necesitan? Pues nosotros. Nosotras necesitamos el avivamiento porque muchas veces estamos que decimos, wow, ¿qué nos pasa, no? Pero comienza con tener decisiones radicales con respecto a nuestra comunión con el Señor. Nuestro deseo es glorificarlo con todo nuestro ser. Como dice Oseas 10:12, o yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre usted. Entonces, nuestro corazón se va llenando, ¿no es cierto? De las cosas del mismo mundo. Si nosotros no vamos a la palabra, que es la que nos hace, nos redarguye de pecado, pues entonces nosotros no vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos. Si nosotras no permanecemos en la presencia del Señor, entonces vendrá una resequedad, hermana, una resequedad en nuestras vidas espirituales porque nos involucramos altamente con el pecado que nos rodea y comenzamos a ser parte de sus estratagemas. Y tenemos tres condiciones: nuestro pecado, con lo que luchamos nosotros, mientras nosotros vayamos a la presencia de Dios, el Señor venga por su iglesia. Nuestro pecado, el mundo y Satanás. Con esas tres cosas nosotras vivimos. Y si nosotros no estamos, somos mujeres que vivimos en la presencia de Dios, orando, meditando la palabra, pues no perdemos la salvación, pero vamos a vivir vidas caóticas. ¿Por qué? Porque vamos a vivir enlodadas. Entonces, el Señor nos ha dado esa herramienta tan hermosa de vivir en la presencia del Señor. En su palabra, lo coloqué como segundo porque muchas veces eh, la gente dice oro, oro, oro. Sí, es importante orar. La iglesia, el Señor manda a la iglesia en 1 Tesalonicenses 5:17 que orad sin cesar. Pero la oración va así con la palabra de Dios, unido, no va separado. ¿Por qué? Porque así podemos orar la palabra.
que tenemos que tener disciplina del estudio de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dofiles, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotras no estamos en la palabra de Dios, acuérdense que lo que viene del corazón no es nada bueno. Mientras nosotros no estemos con la palabra aquí, de lo que sale de nosotros es lo que está acá adentro, no lo que entra para acá. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos hablando? Entonces, es importante estar en la palabra del Señor, meditar en ella, estudiarla. Ha habido un analfabetismo bíblico y malas interpretaciones de versículos que nos ha llevado, por ejemplo, hablaba desde el principio sobre los hijos, ¿cierto? Muchos se guiaron en que la promesa de que instruya al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará. Eso no es una promesa. El proverbio es un libro de sabiduría. Entonces, cuando comenzamos, yo he tenido que ministrar hermanas que cargan con eso arriba. Es que es la promesa y tengo que darle y no descansan. Y después sus hijos son grandes, sus hijos no son cristianos y están con esa carga que ni viven relaciones para glorificar a Dios por una carga que no les pertenece. Entonces, la necesidad de aprender Biblia, me gusta mucho, yo tuve un profesor en el seminario, el doctor Donald Wynne, que decía, ninguna disciplina espiritual es más importante que la misión de la palabra de Dios. Y es verdad. Por eso es tan importante el orar, pero orar la palabra. Y conocer la palabra, tener lectura de la palabra, tener horarios para leer la palabra. Ahora tenemos tantas bendiciones. Muchas veces yo he estado enferma sin poder ni abrir mis ojos y ponía mi Biblia audible. O sea, tenemos tantos, yo creo que en todos los tiempos los más recursos que tenemos es ahora. Abrimos tal cosa gratis, la Biblia y los versículos para aprendernos, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate a la sumisión de Dios, entrenamiento físico y bueno, ese ya lo habíamos leído. Para entrenarse es mucho mejor la sumisión porque trae beneficios aquí y en la vida que viene. Y trae beneficios, hermana. Trae grandes beneficios el que pasemos. Entonces, hay modelo, cómo poder pasar ese tiempo, cómo decidir estudiar la palabra ese tiempo cerca del Señor. Entonces, viene ahora la oración y el ayuno bíblico. Déjeme que estoy pasando todo el libro. La oración, la disciplina de la oración y el ayuno, Mateo 6:5-6 nos dice, y cuando oréis no seas como los hipócritas, porque de ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En realidad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y el Señor nos dio el Padre Nuestro como un ejemplo clave de cómo nosotros pudiéramos orar, ¿no es cierto? Y cómo orar la palabra. Entonces, la oración, el Padre Nuestro, doy la enseñanza de cómo orar a través del Padre Nuestro. Y el ayuno bíblico, que se habla muy poco sobre el ayuno. Lo que es el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, es para estar en sintonía en la vida espiritual, pero hablo sobre el ayuno. La adoración bíblica, Isaías 25:1 nos dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas de signos concebidos desde tiempos antiguos en toda fidelidad. Entonces, la adoración no es solo adorarlo en el templo, nuestra vida es una vida de adoración. Esto que estamos aquí es adorar al Señor. Entonces, todo lo que hacemos, seamos mamás, seamos esposas, seamos solteras, seamos donde el Señor nos tenga, en la universidad, en el trabajo, todo lo que nosotros estamos efectuando es adoración. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos realmente haciendo de acuerdo a como el Señor lo describe en su palabra? El quinto, la iglesia local. Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aunque es un salmo, lo que está refiriendo es la importancia de lo que es el estar en comunidad en comunidad con el Señor
con otros hermanos y cómo crecemos. Por más que sea que la pequeña la iglesia, y si tu pastor no es famoso en las redes, eso no tiene nada que ver, la fama de redes ni la que más tenga miembros. Una iglesia local, por más pequeña que sea, puede tener un gran impacto en la vida de una persona y en la vida de muchos en medio de la comunidad. Y por eso de ahí la necesidad de tanta plantación de iglesia. Se necesita plantación de iglesia, porque ahí es donde nosotros crecemos. Entonces, el servicio bíblico, Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos tenemos talentos, pero una vez nos arrepentimos y reconocemos a Cristo, el Señor nos da dones. ¿Dónde nosotros vamos a colocarlos? Primero en nuestro hogar y en la iglesia local, en donde nosotros estamos. Entonces, una disciplina es el servicio consagrado al Señor, con el servicio bíblico. Ahora, ¿quién te va a firmar y te va a conocer en qué dones tú tienes? Mi iglesia local, mis líderes, los que me acompañan, los que caminan conmigo. Y la evangelización, segunda de Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, muchas veces pensamos, no, el evangelismo es para los pastores, para las esposas, para los líderes, ¿no? Esto es un mandato para todos nosotros. Nosotros tenemos que predicar el evangelio con nuestra vida, con nuestra boca, en todo sentido, porque el Señor nos mandó a llevar las buenas nuevas de salvación, a unos, a todos nos colocan en el entorno de nuestro hogar, de la localidad, y a otros también nos manda más allá afuera, ¿no es cierto? Entonces, eh, debemos de tener un firme compromiso de practicar las disciplinas espirituales. Salmo 4:17 nos dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando nosotras no estamos practicando estas disciplinas espirituales que el Señor ha mandado en su palabra, pues nosotros estamos pecando con el Señor. Entonces, espero que estas son unas pequeños destellitos de lo que ha sido el libro, de lo que es cada capítulo. Cada capítulo viene más ampliado de todo lo que le dije, pero realmente la base es la zapata para tu vida espiritual. Aunque gente que tiene seminario, aún gente que lleva años en los caminos del Señor, me ha dicho: oye, lo leí y estaba pasando en un desierto y me confrontaste con lo que colocaste de la palabra. Entonces, eso es lo importante, que la palabra está expuesta y está llevándote a la palabra, que realmente es la que confronta tu corazón. Vivian. Muchas gracias, hermana, por compartirnos de su experiencia, de su testimonio y de este libro que realmente, yo lo alcancé a leer, realmente una bendición, y es como usted dice, que está escrito en un lenguaje muy sencillo, es muy rápido de leerlo. Y sí, es un recurso muy útil que yo creo que todos hubiéramos querido tener cuando recién estábamos entrando en yo soy prácticamente criada en el Evangelio, pero claro, desde que tenemos un cambio o llegamos por la gracia del Señor a un mejor entendimiento de la palabra, este material nos hubiera sido muy útil. Pero bueno, llegó, como usted dijo también al principio, en el momento que Dios quiso, pues los tiempos de Dios son perfectos. Ahora no sé si alguna quiere hacerle alguna pregunta o si le llamó algo la atención o quiera compartir algo. Es ahora el momento. Bueno, yo por mi parte, por acá, Eileen, quisiera, más que una consulta, pedirle un consejo, hermana Lilian, de acuerdo a su experiencia. ¿Qué nos podría aconsejar en este mundo que es tan arrollador a nivel de todo, en lo laboral? Uno como que vive en el corre-corre del afán del día, ¿no? Y cuesta como que mantener el buen hábito de practicar estas disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, de verdad que cuesta mucho. Entonces quisiera que nos diera su consejo, desde su experiencia, qué podríamos practicar o qué podríamos aplicar para que
esa práctica de las disciplinas sea diaria en lo posible. Antes, como le digo, ante esta rutina tan arrolladora que el sistema hace que nos sumerjamos y que olvidemos lo esencial que es la búsqueda del Señor. ¿Cómo es tu nombre? Eileen, un Eileen. placer. Gracias, Eileen. Gracias por tu pregunta. Excelente pregunta. Mira, esto es, nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Nos pasa en cualquier edad. eh, Precisamente porque esa es una guerra espiritual, una batalla, una lucha. Eh, Hay veces se piensa que aquellos que estamos en el ministerio 24/7, como digo yo, ministerio tiempo completo, no tenemos esta lucha. Todos lo tenemos. Una de las cosas que me ha ayudado a mí a través de los años, y es algo que intencionalmente he hecho a través de todos estos 31 años convertida, es que le he rendido cuentas a alguien. Rendir cuentas es muy importante. Una de las cosas que en América Latina, no puedo decir porque soy colombiana, criada allá, ¿no es cierto? Cuesta mucho la rendición de cuentas. Y es misma por nuestra idiosincrasia, ¿no? Y y por las situaciones que se han vivido en iglesias, que si tú cuentas algo o preguntas algo, toda la iglesia se entera. No hay esa confiabilidad, ¿no es cierto? Si Liliana, ay, pero ¿cómo así que la Liliana, la misionera, no está leyendo la Biblia? Y lo supo todo el planeta, ¿no? Y bomba. Desgraciadamente, en vez de verlo de una forma empática y decir, wow, ¿qué estará pasando? ¿No es cierto? ¿Qué estará pasando con ella? ¿Cómo puedo orar? Porque todos pasamos por situaciones y le llaman depresión espiritual. Pasamos por depresiones espirituales, ¿ok? Pasamos por depresiones espirituales. Ya sé que la lucha era tanto para que aprendiera esta clase, porque hay momentos en nuestra vida, sea por situaciones, sea por eh, sistema biológico de nosotras, por ser mujeres, de los meses que tenemos, de las hormonas, de las edades, de las circunstancias. Todas vivimos en países, bueno, ustedes viven en Chile, pero todas estamos en países diferentes, momentos diferentes. Entonces, todo es un choque, ¿no es cierto? El bombardeo del mundo, ¿no es cierto? No haz esto, no haz lo otro, no haz aquello, oyendo tantas voces de sirena. Ser muy intencional en rendirle cuenta a alguien de tu iglesia. Orar por una anciana. Pero oigan esto, anciana no es la que tiene ya yo estoy quedando blanquita, pero esa anciana es la persona que espiritualmente tú la ves que tiene un testimonio vivo de lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Ok? Puede ser que sea más joven que tú. Yo tengo hijas espirituales de 70 años y yo tengo 60. Y cuando tenía 50 tenía 70. O sea, ¿cómo puedo? Porque todas hemos crecido o hemos convertido en tiempos diferentes. Entonces, es necesario tener a quien rendirle cuenta, quién ore por ti. Eso es tan importante. Yo tengo un batallón orando por mí. Yo tengo gente confiable en varias partes del país porque me ha tocado vivir y relaciones crecen. De decirle, oye, yo estoy que cojo un avión. Ya ellas saben qué es coger un avión. Coger un avión es que estoy grave. No, ya cuando a Vivian le digo, Vivian, ore, que estoy que cojo un avión. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que ser vulnerable. Uno tiene que, una de mis pasiones es la consejería bíblica y mi pasión es enseñarle a las mujeres consejería, porque la necesitamos tanto, porque tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad. Cuando algo no, muchas mujeres abusadas de sus matrimonios o abusadas sexualmente de niñas o caen en el pecado de la pornografía o cristianas, salvas por Cristo, pero están pasando por ese proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Las acabamos de matar como las cucarachas o
venimos con la palabra de Dios y pasamos el tiempo con ellas orando y transmitiéndole la verdad, no lo que nosotros creemos, sino que lo que verdaderamente dice aquí. Entonces, ser intencional también, una de las cosas, esta es mi oficina, pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer mi devocional aquí, tú tienes que conocerte también, hay que aprender a conocerte. Yo no puedo decirle, tú vas a hacer el devocional así, 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 no, porque tú eres diferente que yo. Entonces, cada cual se conoce. Yo sé que aquí yo no puedo hacer mi devocional. ¿Por qué? Porque Liliana está haciendo su devocional aquí, tiene 1000 libros de consejería y entonces voy a, ay, este me sirve para tal persona y voy a leerme este. O tengo que preparar tal clase, ¿cierto? Entonces eso me distrae. Entonces yo mi devocional tengo que sentarme con mi Biblia, con mi Señor, a tener esa relación, a pensar no más nadie. No que voy a enseñar, que voy a preparar clases, que los frijoles, no. Es a pasar ese tiempo de calidad en la oración, en la meditación de la palabra, en conocer ese Dios santo, en que me revuelque la palabra para vivir una vida de santidad progresiva. ¿Ves? Entonces, cada una se tiene que conocer. Por ejemplo, a mí mis hijos me llaman todos, con nietos y todo. eh, Tengo que apagar teléfono. ¿Ok? Tengo que apagar teléfono porque si entonces tú estás haciendo tu devocional y te llama uno de los hijos y lo coges, ya tú interrumpiste. ¿Ves? Entonces, los tiempos, los horarios, cuando yo era embarazada o tenía niños recién nacidos, yo me levantaba a las 4 de la mañana para tener mi tiempo con el Señor. Y mi oficina era el baño, no era una oficina como ahora. Han pasado esos 30 años, 31 años. Entonces, esa era mi oficina. Yo tenía un cestico, ahí tenía mi Biblia, mi cuadero, el toile era mi escritorio. A 4 de la mañana que todo el mundo estaba en silencio, todavía no habían pitado por tetero. Y así a la vez que mi vida fue cambiando, las etapas de mi vida fueron cambiando, mis enfermedades apareciendo, complicaciones de la vida, sufrimientos de la vida, países diferentes, pues a cada uno hay que amoldarse, a cada uno hay que ubicarlo para poder, pero es una guerra constante, entonces tengo que pedir oración. Ora por mí porque de verdad que estoy en una sequedad espiritual. Estoy en una depresión espiritual. Llévame y que tú le puedas rendir cuenta a la otra persona y que tú seas abierta en de que la otra persona te diga, ¿cómo estás en el tiempo devocional esta semana? Y que tú le puedas, tú no te enojes y tú le digas, oye, estoy mal. Pero tampoco la otra se enoja, ¿cómo no lo estás haciendo? No, espérate, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Ve? Entonces, esa es una lucha que la tenemos, todavía soy jovencita, la tienen las jóvenes, la tienen la media edad, la tenemos las viejitas, la tenemos todo el mundo. Mientras estemos en este lado de la gloria, es una batalla, es una guerra. Pero el Salmo 1 nos dice qué alegría para los que no siguen los consejos de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con bulones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Entonces también ora así. Señor, dame ese deleite por tu palabra. Dame ese deleite por amarte, por levantarme, por esto. Eh, Dice, sino que se deleita en el Señor meditando en ella de día y de noche. Aquí pone, de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla del río que siempre dan fruto en su tiempo. Son hojas, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Eso quiere decir, no es que no tenga sufrimiento, no es que prosperen, aquí no es prosperidad, aunque nos da beneficios económicos, pero lo que está hablando es aún cuando esté removiéndose, nosotros vamos a dar fruto mientras estemos en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ser intencional, cuál es el lugar, cuál es el momento, cuál es la hora, ponga horario, como hace agenda para cualquier otra cosa, tenga quien rendirle cuenta, tenga quien ore por usted, sea vulnerable a sus tiempos de devocionales. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Eileen, también por la pregunta. No sé si alguien quiere alguna pregunta, consulta. Yo tengo. Marjorie. Sí. Hola, hermana. Hola, mi amor. Es con respecto al libro directamente, bueno, en el capítulo 5 que habla de en la iglesia local y quizás que igual está relacionado
al capítulo 6 que es del servicio bíblico, y no sé si es pregunta, pero es como quizás pedir consejo o orientación de cómo podemos pasar de ser, no sé, mujeres asistentes a la iglesia a tener Ah, ok. como un rol más, digamos, ser parte de la iglesia, ¿cierto? Pasar de ser como un miembro pasivo a ser más activo, entendiendo nuestro rol como mujeres. Bueno, Como- una de las cosas, eso depende de cada iglesia y de la visión de cada pastor y cómo lo maneje el pastor. Yo te voy a decir cómo lo maneja mi esposo y cómo lo manejo yo dentro del ministerio de mujeres. Es el hecho de que plantamos la iglesia y comenzamos, es el discipulado 1 a 1. Yo discipulo las mujeres, van creciendo en el Señor, y junto con mi esposo vamos caminando con la congregación, y de ahí se va viendo para que esa persona pueda ir sirviendo desde lo más mínimo hasta donde el Señor le vaya dando los dones, porque la iglesia es que confirma los dones realmente. Cuando tú empiezas a servir, cuando tú empiezas a ser discipulado y te empiezas a ser parte, y tú puedes tener una conversación abierta con tu pastor, y con la líder de mujeres, yo quisiera hacer esto. Caminar en discipulado es muy importante, la mano de un líder para afirmar el llamado de tus dones. Eso es súper importante. Y no temer, no tener miedo, porque Dios nos ha dado talentos, que es el talento innato que nacemos, pero los dones que son espirituales nos los da el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa relación espiritual con el Señor, vamos creciendo y por lo tanto nuestro carácter va. Si de 2 Timoteo 3:16-17 nos dice cómo Pablo le decía a Timoteo que la escritura es inspirada por Dios, que nos hace ver lo que está mal, y que cuando termina el 16 dice para toda obra, sea para toda obra. Entonces primero tenemos que ser antes que hacer, pero no ser 100%, porque nadie es ser 100%, va a estar en esta tierra 100%, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, en esos primeros caminos es discipular 1 a 1, caminar 1 a 1, rendir cuentas, y así mismo los dones que Dios te ha dado se van a reflejar y tus líderes van a ser parte para que puedas tú servir en la obra del Señor. Amén. Y estar muy abierta a que te digan allí no. O sea, es muy importante eso porque como líderes también probamos a la gente. Y acuérdense que mientras crecemos espiritual, debemos de someternos a nuestras autoridades. Y cuando nosotros podemos ver una persona que le decimos no a un lugar, también el líder estamos cuidando, porque sabemos que no está preparada ni lista en ese momento, porque va a sufrir el impacto del ministerio. Entonces también es cuidando las ovejas. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias. La hermana Lourdes quiere preguntar algo. Sí, hola, buenas noches, hermanas, Hola, mi hermana. bendiciones. Usted señala aquí en el libro eh, que es estar a los pies del Señor, una consulta que hizo, y le dieron una serie de respuestas, y de esas respuestas está ver programas de sana doctrina y escuchar prédicas excelentes por internet. Bueno, eso forma parte de mi comunión con el Señor, y pensé que lo estaba No. haciendo bien. Pero después usted señala más adelante que, bueno, y enumera también cómo es que uno debe tener comunión con Dios. Entonces, pero sí, sí me han ayudado mucho eh, escuchar esas prédicas de sana doctrina, pues. Ok. ¿Por qué yo saco eso? Porque es bueno oír buenas prédicas, es bueno leer libros. Yo soy una aficionada de leer libros y he crecido, soy autodidacta de leer libros, eh, y oír buenas prédicas. La primera, la de mi esposo, pero esa no es una relación con el Señor. Eso es para aprender. No, en el libro yo explico bien cómo cuando yo doy consejería y le digo a las hermanas, ¿cómo está tu vida devocional? Lo primero que me dicen es eso. Y le digo, ok, está bien hacer eso, pero eso no es lo primordial en tu relación con el Señor.
¿Por qué? Porque en una prédica tú estás oyendo a una persona que pasó de leer la Biblia y está exponiendo lo que el Espíritu le dijo. Un podcast igual, pero tú tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te va a través de tu palabra a transmitir a ti y para tú crecer en esa relación, tú lo vas a conocer es de mano a mano, no a través de otras personas o de un programa. Entonces, aprendemos, ustedes aprenden. Hoy yo les puedo enseñar lo del libro, pero eso nunca puede ser primero que tener ese tiempo con el maestro como María, que se llevó la mejor parte, estar a los pies del Señor, leyendo la palabra, orando la palabra, escribiendo la palabra, esa relación con el Señor. ¿Tú eres casada? Sí, Ok. Imagínate tú, ponle un ejemplo, que para tú tener ese tiempo con tu esposo, no fuera ese tiempo, sino primero con otras personas, estuvieras conversando con otras personas. Esto no funciona así, aunque las sí, otras personas son tus amigas, tú necesitas lo primordial. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Primero es quién. Cuando me caso, dejará padre y madre y formará una sola. Dejaremos papá y mamá. Para las latinas eso es, ¿no es cierto? Dejarán hijos. Primero fui madre que mujer. No, no, la Biblia es clara. Primero el Señor, luego nuestro esposo, el que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, porque, ¿sabe que nos secamos y nosotros estamos solamente escuchando prédicas, leyendo libros, pero nosotros no estamos aquí con la palabra de Dios, teniendo esa relación, esa bendición de habernos dado el Espíritu de Dios para poder ser confrontadas, animadas, restauradas por medio de su palabra. Si vamos al Salmo 139, miren lo que dice el Salmo 139. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón. Sabe todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que diga el Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escapar de tu espíritu. Jamás podría ir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si descanso a tu alma, allí estás tú. Si cabalgo sobre las aguas de la mañana, si habito junto al océano más lejano, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Y de dónde viene eso? De la palabra del Señor. ¿Ok? Y el Salmo 19 nos dice, en el versículo 7, después de nombrar en contexto del 1 al 4 lo maravilloso que es Dios y su soberanía, en el 7 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas que reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buenas perspectivas para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso más que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea el panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cómo podré conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame esa falta oculta, libra a tu siervo de pecado intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nosotros vamos a poder tener, si aquí nos dice que reavivan el alma? ¿A dónde vamos a ir? Cuando tenemos en la presencia de Dios ese tiempo el Señor con la palabra. Ahora, si tú me dices, entre ver una novela y escuchar una prédica, ¿qué te voy a decir? Escúchate la prédica, porque la prédica que te va a ministrar más que la novela, ¿cierto? Pero cuando claro. estamos hablando de ese conocimiento de un Dios santo, santo, santo a través de la palabra, el Señor nos mostró cómo María se llevó la más parte porque estaba a los pies del maestro, no estaba en la tonalidad de la cocina, aunque era bueno que pero Marta estaba más preocupada en todo eso que hacer. Hay veces nos preocupamos tanto por aprender de otros que por tener esa relación
con el Señor. Entonces, ahí en el libro, por eso explico esa parte. Gracias, gracias. Amén, muchas gracias. Y también me llamaba la atención lo que usted explicaba hace un poquito antes, de que muchas veces como nos, entre comillas, nos podemos engañar por estar haciendo algo bueno, como usted dice, el apartar ese lugar, no estar ahí en su oficina porque pueden, no sé, sentir como la tentación, entre comillas, de preparar una clase, preparar material, que es, o sea, es algo bueno, es algo bueno, pero también nos estaríamos como engañando a nosotros mismos porque dejamos de lado como ese tiempo devocional personal con el Señor. Así que el Señor nos ayude. No sé si a alguien más le surgió alguna pregunta o algo que quiera comentar, porque ya estamos cerrando. Yo, bebita, Ya. a cerrar. Hermana Liliana, Angélica Suazo, Kelly, en realidad, la dicen todo. Hola, Kelly. Yo soy, tengo 51 años, voy a cumplir 52 años. La jovencita. Sí, La joven. mi consejo es, como yo, soltera, y lloro porque para mí es una bendición el poder sentirme plena en el Señor, pero un consejo como para ser y poder servir primero, y en esta etapa en la cual estoy viviendo y disfrutando del Señor, cómo poder servir en plenitud al Señor en esta etapa que quizás que a lo mejor uno dice, el Señor a lo mejor me quiere soltera, perfecto, bien, pero poder hacerlo para la gloria del Señor y poder ser, dejar ese ejemplo, esa huella del Señor en mis hermanas, en mi familia, en mis sobrinos, eso. Bueno, amada, Dios tiene, hoy precisamente, tengo una hija de 31 años que es soltera, la única soltera, y es la mayor. Y hablaba eso de la soltería, ¿no es cierto? Y tengo muchas hijas espirituales solteras, jóvenes, de mayor edad, eh, pero no hay diferencia en que seamos casadas o solteras o viudas o divorciadas o madres solteras en glorificar al Señor con nuestras vidas y dejar un legado. ¿Ok? Eh, yo creo que es uno de los grandes errores que muchas veces tendemos los cristianos en las iglesias es estigmatizar que solamente las casadas, hay iglesias para casadas o servir para casadas, ¿ok? Cuando no es así. Nosotros tenemos, el Señor nos creó y a cada una nos llamó con un llamado diferente. Y una de mis pasiones es, por eso es discipular a mujeres de toda edad, jovencitas, medianas, mayores, porque todas, si somos cristianas, tenemos dones y talentos y todo lo tenemos que dar para la gloria de Dios, sin importar nuestro estatus. Hay un escrito que yo hice sobre madre soltera, cómo como iglesia podemos ayudar a una madre soltera. Entonces, porque muchas veces estigmatizamos, no es madre soltera, fracasó en su matrimonio o se divorció, ¿qué podrá dar a la iglesia? No, no, o si es soltera no sabe matrimonio, no. La Biblia aquí nos enseña la palabra de Dios y esto es lo que nosotros vamos a transmitir. La experiencia que Dios nos da, la validamos en el sentido de que tú nos puedes contar esto, tu experiencia, que es pasar soltera, cómo luchan con esto, lo otro. Yo te puedo dar mi experiencia, cómo yo soy segundo, por ejemplo, matrimonio. Mi esposo tuvo un matrimonio antes que yo, cuando conocimos al Señor ya estábamos casados, pero él tenía un niño de 5 años. Viví también escrito sobre eso, que es ser madrastra, porque son vivencias que Dios, como hace en la Biblia, una fue prostituta, la otra fue la samaritana, o sea, Ana, Sara, o sea, tenemos tantas mujeres en la Biblia con diferentes formas de vida, pero que todas luchaban con sus sentimientos, con sus corazones,
pero honraron al Señor en sus diferentes. Entonces, eso no se trata sino tu corazón como la perspectiva que tú sientas. ¿Ok? Tú tienes que seguir sirviendo al Señor, glorificando al Señor y dejando esa huella en tu familia, en tus sobrinos, en tu iglesia local, sin importar el hecho de que no estás casada, de que nunca has estado casada. Sí lo quiso el Señor. Ahora el Señor puede decir, de aquí a mañana, Kelly, ya te casaste. Bueno, te casaste, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque el Señor tiene los tiempos y sabe a quién deja y a quién no. Pero sentirte glorificar al Señor no por el estado en que tú estás de soltera, sino que el Señor nos dio a cada una dones y talentos y tenemos que glorificarlo donde vivamos, donde trabajemos, donde estemos y dar lo mejor para el Señor y mirarlo desde esa perspectiva. Amén. ¿Ok? Amén, hermana Liliana, sí. Y justamente también tocó el tema de las madres solteras, que en las iglesias por lo general sucede también, madrastas también, como dice usted, y así. Así es que yo creo que es muy importante. Así que Sí. muchas gracias. Es algo que, gracias por la pregunta, es algo que, eh, recuerden, todas venimos de contextos diferentes, crianzas diferentes, hay veces son hijas de madres solteras, hay veces son hijos de divorciados, hay veces son hijos de que papá o mamá murió, mira, si algo que la consejería me ha ayudado primero a mí, mi corazón, tratar con mi corazón y es hermoso, y lo otro, el caminar con la mujer en consejería, mostrando su palabra, y hay tanta historia atrás que plantamos esta iglesia hace 3 años en Panamá. Y bueno, yo era la más vieja y la mayor de todo el grupo era una hermana, creo que tiene 50 años. Pero el resto todos eran jóvenes. Y ahí había cada una historia, ¿ok? De miedo, de frustración, venían de iglesias de mala doctrina. Ok, había que caminar con cada una de ellas y que había que atravesar el sendero. Habían otras con situaciones más fuertes que otras, pero como la palabra del Señor es tan rica, nos ayuda y como dice este salmo, que el Salmo 19, que nos alienta, ¿cierto? El alma, y lo está diciendo a todo el mundo. Entonces, yo creo que más que todo es problema de nosotras mismas como mujeres que nos condicionamos, tú eres de aquí o tú eres de acá o tú estás aquí o tú no aguantaste matrimonio o tú eres soltera o tú eres divorciada. No, cuando una de las cosas que hemos de pensar que para el Señor siempre nos da esperanza, que hay nuevas oportunidades. ¿Ok? Y ahí es donde yo creo que radica lo peor, que nosotros hay veces pensamos que el cielo es aquí en la tierra y el cielo no es aquí en la tierra. ¿Ok? Aquí estamos en una humanidad caída. Y ojo con esto, ojo con esto. El hecho que escuchemos enseñanzas de sana doctrina, leamos libros de sana doctrina, no hace inmune a nadie del pecado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de ser sensibles de que por eso el Señor dice en su palabra, el que esté firme, mire que qué, que no caiga, porque ninguna, mira, hoy acaba de entrar por las redes otro hermano de un ministerio muy amado, destituido, o sea, es que no estamos, nosotros tenemos que tener sensibilidad en nuestros corazones, en que todas, aquí no es porque llevemos más años en el ministerio, no porque si somos jóvenes, porque si somos viejas, por si tenemos seminario, no tenemos, no, eso no, es la relación con el Señor, de pasar tiempo en su palabra, en leer, en poder tener, como dice en Santiago, exhortándonos, amonestándonos, ayudándonos, crecemos en la comunidad de fe, y es que podemos correr esta carrera, hermanas. Entonces, que eso no te limite, los comentarios no te limiten, esa es otra. Hay veces no hay comentarios saludables ni comentarios que te edifiquen, y eso lo converso con mi hija, porque, no sé, a ver, es que se me olvida, en Colombia es solterona,
en Dominicana Jamona, y todavía está solterona. O sea, señores, eso no es un comentario para hacérselo a una hermana. O sea, espérate, tú conoces la Biblia, o sea, ¿no? Entonces, ¿y por qué otra se murió el esposo? ¿Y por qué no te has vuelto a casar? O a una pareja se casó y no ha tenido, ¿y por qué no ha tenido? Sin saber qué hay Eso. detrás del no poder tener hijos. ¿Ok? Mm, Que son muchos factores. Hasta gente que tiene pérdidas y no lo dice, que esa es otra cosa. Pérdidas y nadie se entera por el mismo miedo al rechazo o el mismo miedo a los cuestionamientos, porque no hay un crecimiento espiritual. Y nuestras iglesias y nuestras mujeres tienen que haber un crecimiento espiritual donde nos ayudemos, no donde nos matemos, sino donde nos ayudemos, donde crezcamos, donde rindamos cuenta, donde sea amor, donde podamos confrontarnos unas a otras por medio de la palabra de una manera sabia, de una manera en amor, ¿no es cierto? Entonces, perdón, que se cayó la cámara. se le desmayó. Entonces, esa es una manera de las, creo que Amén. crecemos cuando entre más nosotras nos metemos con Dios en leer la palabra, en crecer espiritualmente y ser sensibles al dolor de otra persona. Cuando tú caminas con el Señor de esa manera, tú aprendes a dolerte con el que llora. Y el Amén. Señor nos manda su palabra a eso. Entonces, hacernos la pregunta, nos lloramos con el que llora, nos duele el que está enfermo, o aquella que llegó el domingo y no quiso hablar con nadie y se fue. O sea, le escribimos, le mandamos un WhatsApp o criticamos, oye, no saludó a nadie, o la esposa del pastor no saludó a nada. Yo ministro mucha esposa de pastor y sirvo en un ministerio ministrando esposa de pastor y me la paso el día entero dando consejería a esposa de pastor. Y bueno, yo soy esposa de pastor, la que caminamos más feo, decimos nosotras. Entonces, no es fácil. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nosotras, cualquier edad que tengamos, somos una bendición si lo hacemos para glorificar al Señor? Y no importa si estamos en una cama, si estamos en cualquier condición en que estemos, el Señor nos llama a hacerlo, sin importar quiénes somos. Porque, les digo, yo soy una persona que he pasado por muchas enfermedades y, y, y cómo solamente el pasar tiempo con Dios en medio de operaciones, en medio de enfermedad, sigo ministrando a otras personas. Pero no, eso no es Liliana, eso no Mm, sale de mí, ¿no es cierto? Eso sale de si tengo esa relación con el Señor, camino con el Señor, ¿cómo puedo aún en medio de mi dolor poder caminar con otra persona? Pero eso viene de una relación estrecha con el Señor. Eso no se da de gratis, ni se pega con virus, ni nada. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, ahora sí, yo creo que ya estamos terminando para no abusar tampoco de su tiempo. Así que vamos a orar. Hermana, ¿nos quiere dirigir una oración para Hermana, ya cerrar? muchas gracias por la paciencia. Sé que la otra vez no pudimos hacerlo, pero bueno, el Señor quería que fuera hoy. Espero, si no las veo aquí en la tierra, abrazarlas, tomarme un café. Si no, pues nos vemos allá arriba. Y bueno, orando por ustedes que continúen hacia adelante, dando lo mejor y teniendo ese tiempo con el Señor. Busquen ese lugarcito preciado, y la Biblia que sea de más entendimiento. Para eso la vinieron en varias versiones que nos ayudan a tener un entendimiento en nuestro idioma más claro. Déjenme orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque, wow, Señor, de solo pensar cómo está el mundo en este momento, cuántas personas, Señor, están sin nada, familiares muertos, viviendo crisis en todos los países del mundo, Señor. Y nosotras podemos hoy deleitarnos en escuchar tu palabra, estar en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a agradecerte por lo que nos das, por lo que nos quitas, Señor. Gracias por lo que nos has formado en ti, Señor.
Perdónanos las veces que no nos deleitamos en tu palabra, Señor. Amén. Perdónanos las veces que no dedicamos ese tiempo a conocerte a ti por medio de tu palabra. Señor, guárdanos del maligno, guárdanos de nuestro propio pecado, guárdanos del mundo, Señor. Amén. Y te rogamos en el nombre de Jesús que seamos esas mujeres que oramos por nuestro hogar, oramos por nuestra casa, nuestros familiares, nuestra iglesia, nuestros pastores, sus esposas, su familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor, Amén. porque tú los tienes ahí. La mies es mucha, los obreros son pocos, Señor. Oramos por más siervos para la mies, Señor. Ayúdanos a ser esas siervas. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por pastorear nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por mis amadas hermanas, por Vivian, Señor, por su esposo, Señor, su familia. Y gracias por la oportunidad que tú nos das de usar nuestros dones y talentos para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. mis hermanas, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana. Un gusto Muchas compartir con gracias. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Bien. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Ahí teníamos una hermana de Colombia por ahí. Ay, no me diga, no la vimos. ¿Mónica está todavía o no? Ah, directo de Colombia, parece que se fue. Sí, salió. Parece que se No, fue. está, Pero estaba desde Colombia. Mira, Bueno, que estén Será muy para la bien. próxima. Sí, se me olvidó, le iba a decir y se me pasó el... Ok, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Bye, Chao, buenas noches, que estén bien. adiós. bye. Bye. Bendiciones.